Hace 21 años, el mundo se conmovía con estas imágenes. Eran las 8:46 del 11 de septiembre de 2001. Ese día, unos 20 terroristas de Al Qaeda secuestraron 4 aviones comerciales en Estados Unidos. 2 se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York, el tercero contra el Pentágono, y el cuarto cayó en un campo en Pensilvania, después que la tripulación y los pasajeros se enfrentaran a los secuestradores en la cabina del aparato. En total, dejaron 2.977 personas muertas o desaparecidas. Las imágenes de los ataques retransmitidas en directo por televisión ayudaron a convertirlo en uno de los grandes acontecimientos del siglo. Grandes acontecimientos del siglo. La idea se había gestado 5 años antes, cuando Al Qaeda, desde su sede en Afganistán, estaba en búsqueda de ideas para atacar a Estados Unidos. El pakistaní Khalid Sheikh Mohammed planteó la posibilidad de formar pilotos para secuestrar aviones y usarlos como armas, estrellándolos contra edificios de importancia real y simbólica. La aprobación del plan llegó del mismísimo líder de Al Qaeda, un multimillonario saudí que recién empezaba a aparecer en el radar de las agencias de inteligencia estadounidense, pero que luego se convertiría en el hombre más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Con 2.977 personas muertas, sin contar a los 19 atacantes, fue la mayor pérdida de vidas en suelo estadounidense provocada por un ataque del extranjero. También es la mayor pérdida de personal de rescate en un evento en la historia del país. Por ejemplo, solo en Nueva York, 343 de las víctimas mortales fueron bomberos. Además, en los ataques y durante los meses de limpieza y reconstrucción, unas 400.000 personas fueron expuestas a toxinas, lesiones y daños emocionales que provocaron enfermedades crónicas e incluso la muerte de miles de ellas. No obstante, todo podría haber sido aún peor. Se calcula que a las 8:46 de aquel 11 de septiembre había entre 16.400 y 18.800 personas en el complejo de Torres. Además, el avión AU-93 nunca llegó a su destino en Washington, D.C., lo que potencialmente evitó otros cientos de muertes. Pero el 11S fue inédito también en lo táctico. De acuerdo con el reporte de la comisión del 11S, nadie en el sector aéreo comercial del país se había enfrentado a múltiples secuestros. No se había llevado a cabo un plan así en ningún lugar del mundo y nunca en Estados Unidos. Las agencias de seguridad, por su parte, tuvieron dificultades para improvisar una defensa nacional contra un desafío sin precedentes que nunca antes habían enfrentado y que nunca habían entrenado para enfrentar. El enemigo, asegura el informe, resultó ser una organización sofisticada, paciente, disciplinada y letal, con base en uno de los países más pobres, remotos y menos industrializados del mundo. Se refiere al grupo Al Qaeda, que entonces era liderado por Bin Laden y tenía sede en Afganistán, país gobernado por el Talibán. El 2 de mayo de 2011, aproximadamente a las 11:35 horario de la costa este de Estados Unidos, y tal como lo muestra esta animación, el presidente Barack Obama anunció que Bin Laden, líder del grupo terrorista, había muerto en manos de unidades de élite de los SEAL. El conflicto en Afganistán terminó siendo el más largo en el que Estados Unidos haya participado y al cual puso fin el pasado 31 de agosto con la retirada definitiva de sus tropas. Tras 21 años de insurgencia, el Talibán recuperó el control total del país,
desatando una crisis humanitaria. Ahora queda por ver cómo será el nuevo gobierno y si cumplirán su compromiso de no permitir que Afganistán vuelva de nuevo a ser un santuario de Al Qaeda.